Bueno, como dijimos en el encuentro pasado, este año vamos a desarrollar el programa de nuestra organización, Convocatoria Segunda Independencia, eh, en la firme convicción de que justamente los momentos que estamos viviendo requieren de convencer y de proponer al pueblo que hay, hay otros caminos a los que han llevado a esta situación tan grave, ¿no? Y estamos convencidos de eso. Entonces, la idea es poder desarrollar los conceptos y también en esta cuestión que tenemos de una formación que en realidad es una autoformación colectiva entre los compañeros y compañeras que participan, porque todos y todas tienen sus saberes tan importantes para ir construyendo esas respuestas necesarias, ¿no? Así que, bueno, como siempre, se hace este video disparador para que luego podamos discutir y que nos permita llegar a síntesis que realmente sean enriquecedoras para nuestros compañeros y compañeras de la organización. El primer punto del programa de convocatoria segunda independencia tiene que ver con la necesaria autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que, bueno, ahí tendremos nuestra propia visión, porque difiere, no es que el solo decir autodeterminación de los pueblos, todas las organizaciones estamos hablando de lo mismo, no, porque tiene que ver con su ideología y de cómo ven, qué visión tienen sobre lo que debe ser esa autodeterminación. Pero primero de todo, vamos a hablar de por qué justamente tenemos ese punto en el programa, ¿no? Que tiene que ver justamente por la falta de libertad de los países para poder regir sus destinos, ¿no? Y el enemigo es el imperialismo. Para hablar de esta forma de dominación, ¿no? De unos países sobre otros que llamamos imperialismo, necesitamos ir a Vladimir Lenin, que es quien en primer lugar hace un análisis en cuanto a una etapa nueva del capitalismo que ya para su época comenzaba a desarrollarse. Sobre todo, él llega a esto porque busca la explicación de lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que lo que generalmente a veces se ve como, bueno, o países violentos que atacan a otro, como una guerra, él lo ve como en realidad una disputa intercapitalista entre esos países. Entonces, él justamente profundiza y trabaja cuál es la razón por la cual se llegó a la Primera Guerra Mundial. Y esto es muy importante, pensar las guerras desde ese lugar, porque entonces salimos de ese cuadro de buenos, malos, de que las guerras surgen porque hay gente jodida o no, 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 no. Tiene que ver justamente con la esencia del imperialismo que Lenin lo desarrolla. Para eso nosotros vamos a usar unos fragmentos, unos párrafos de un curso que se hizo en México, en el que habla un sociólogo, Lautaro Rivara, que es argentino, pero vive allá, en el cual sintéticamente nos explica justamente que las tesis de Lenin en relación al tema del imperialismo. Lenin entonces va a partir de los trabajos de Hobson. Como les comenté, su idea es comprender esta esencia económica del capitalismo en esta fase y dar sobre todo una especie de radiografía de la economía mundial capitalista hasta las vísperas del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Es decir, que el radio, el arco temporal en el cual se va a centrar Lenin va más o menos desde el año 1876 hasta el año 1914, insisto, en las vísperas de la Primera Gran Guerra Europea. Además, Lenin va a criticar el enfoque de la historia diplomática, es decir, esta historiografía que se centra
en el aspecto puramente político y diplomático de las relaciones interestatales para explicar un conflicto como en este caso una guerra mundial. Y va a proponer, en cambio, a tono, por supuesto, con una metodología de análisis marxista, analizar el rol objetivo que van a jugar las clases dirigentes de las grandes potencias capitalistas. ¿Sí? Este es un poco su metodología y su punto de partida. Para decirlo muy sintéticamente, la principal tesis del trabajo de Lenin, un libro relativamente breve, un ensayo, digámoslo así, de carácter más o menos popular, no es un trabajo ni muy extenso, ni muy erudito, ni especializado en ese sentido. La primera tesis entonces es señalar que la Primera Gran Guerra Mundial es una guerra de carácter imperialista que se produce por la búsqueda de repartir el mundo y de adquirir nuevas colonias y también nuevas esferas de influencia de parte del conjunto de las potencias beligerantes. Insisto, lo que está diciendo Lenin es que no es que había un bando imperialista y un bando colonial y el otro defendía la democracia, la soberanía, sino que todas las grandes potencias que van a pelear y a morir en los campos de batalla de Europa y también más adelante va a suceder en las periferias, son potencias beligerantes imperialistas que buscan o repartirse el mundo o adquirir nuevas colonias, sobre todo de parte de las potencias emergentes que de alguna forma estaban llegando tarde al reparto colonial que se consuma en esas décadas que mencionábamos, pero también, esto lo repito porque es importante, se buscaba generar esferas de influencia, es decir, no solamente colonias de tipo formal, sino también básicamente espacios semicoloniales en los que hacer importantes negocios, invertir y sacar pingües ganancias. ¿Sí? Este es más o menos, entonces, para Lenin, la gran tesis de su libro y es, por supuesto, la que va a intentar explicar y justificar a lo largo de sus páginas. Dicho, tomando una cita de él muy sintética, Lenin nos va a decir que el capitalismo de aquella época, por supuesto, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se ha transformado en un sistema universal de opresión colonial y de estrangulación financiera de la inmensa mayoría de la población del planeta por parte de un puñado de países avanzados. Básicamente, la idea de Lenin es que el imperialismo como política va a parecer una fase de contradicciones agudas del capital, en una fase en la cual el capital justamente está mudando de etapa. ¿De qué etapa? Bueno, de un capitalismo, nos dice Lenin, ante todo industrial, comercial y de libre competencia, a un capitalismo de tipo monopólico, ¿sí? El monopolio, nos va a decir Lenin, es el tránsito del capitalismo a un orden o a una fase superior. Entonces, para él, la ley fundamental de esta etapa, de este tránsito histórico, es, insisto, que la libre competencia empieza a ser sacrificada en aras de la generación de grandes cárteles, trust, monopolios y empresas transnacionales, ¿sí? Entonces, y eso por supuesto es lo que le da el título al libro, Lenin considera que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo, ¿sí? Que surge y que lo podemos fechar en un momento histórico concreto en torno a, insisto, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tesis que entonces, en síntesis, Lenin nos presenta cinco grandes rasgos de la política imperial que después vamos a cotejar y seguramente discutir con ustedes hacia el final de la clase. Primero, nos dice Lenin la tendencia a la concentración creciente de la producción y del capital. Esta tesis, por supuesto, no es nueva, sino que viene ya desde los desarrollos del marxismo de la primera generación, de Marx y Engels. Pero además de esta concentración, nos dice Lenin, verificamos una tendencia a la creación de una serie de monopolios que van a tener un rol cada vez más decisivo en la economía y también en la política exterior de las naciones capitalistas avanzadas. ¿Sí? Esta es la primera tesis o el primer rasgo que le encuentra
en el imperialismo. La segunda característica es el surgimiento de un capital financiero y de una oligarquía de tipo financiero a partir de la fusión de un capital de tipo bancario, que existió desde los propios orígenes del capitalismo, con el capital industrial, ¿sí? Para Lenin es esta fusión entre capital bancario e industrial lo que va a generar el despuntar de un capitalismo financiero, que claro, hoy no es ningún tipo de novedad para nosotros y nosotras, habitantes del siglo XXI, pero sí es una tendencia obviamente novedosa en la época en la que Lenin está escribiendo. En tercer lugar, Lenin nos va a decir que va a haber cada vez una tendencia más fuerte a la exportación de mercancías desde el centro a las periferias. Y quizás podríamos agregar no solamente mercancías, sino también capitales. En cuarto lugar, y en sintonía con las primeras tesis, Lenin nos dice que constatamos una tendencia vinculada a la formación de asociaciones internacionales de tipo monopólicas. Insisto, los propios monopolios, los trusts, como se les llamaba en Estados Unidos, los cárteles y diferentes otras empresas o emprendimientos que básicamente concentran grandes volúmenes de capital. Y en quinto lugar, nos va a decir Lenin, vemos que el reparto del mundo tiende de alguna forma a cerrarse. Los territorios de alguna forma vírgenes por colonizar de parte de las grandes potencias globales, se empiezan a acabar porque por supuesto el territorio y la geografía mundial son finitas y el capitalismo ya ha ido en las épocas pasadas subsumiendo cada vez mayores porciones de territorio. ¿Sí? Estas son, insisto, básicamente las cinco tesis, los cinco rasgos de el imperialismo que va a desarrollar Lenin en esta obra clásica. Bien, entonces, repasando, tenemos un capitalismo que había nacido con la libre competencia y demás como su bandera, y que luego, o sea, el progreso de las fuerzas productivas, es decir, cuando ya la gente se empezó a producir más de lo que se consumía y demás, y se produjo una concentración muy grande de producción y de guita, no sabían dónde ponerla, es que se da este salto al monopolio y a la necesidad de conquistar nuevos mercados, ¿no? Eh, Justamente el monopolio elimina la libre competencia, porque lo que hacen es ponerse de acuerdo, bueno, tres venden zapatillas, se ponen de acuerdo para justamente no pisarse unos a otros y poder maximizar la ganancia. Para eso se da una fusión entre el capital industrial y el capital bancario, que es lo que se llama capital financiero. ¿Y esto qué quiere decir? Digamos, en su primer momento las industrias ponen la plata en el banco. Bien, el banco la tiene ahí y la utilizaba, digamos, bueno, obviamente cobrando intereses, todo lo demás, lo que sea. Pero lo que en un momento se empieza a utilizar esa plata es para financiar otras cosas, ¿no? Y así es que cobra preeminencia justamente ese capital financiero sobre el industrial, ¿no? Esa gran masa de dinero que comienza a moverse por el mundo está y a imponer reglas, ¿no? Imponen el control de cómo se va a manejar, porque depende que financien y cómo lo financien es que va a haber producción de bienes, ¿no? Y así se crea lo que llaman la oligarquía financiera. Bien, entonces, justamente ese excedente que tienen de capital lo van a colocar en otros mercados. Y por eso, digamos, toda la incorporación de los mercados de Asia, de África, de América, se hacen tan necesarios para que puedan colocar sus productos y los capitales y de ese modo tener una máxima ganancia. Piensen en la época que Lenin escribió esto y cómo se fue dando tal cual para llegar a un grado de concentración realmente muy grosso. Y él ve justamente esa concentración de los cárteles, los trusts, o sea, se empezaron a unir o se fusionaban
o una más grande absorbía a la más chica, pero bueno, la idea es ir concentrando, cada vez se fue concentrando más, hoy tenemos las transnacionales, pero ustedes ven cómo se ha ido concentrando la riqueza en pocas manos, ¿no? En pocas empresas que son multinacionales, pero es una, ¿no? Como los fondos de inversión, por ejemplo, que hoy los conocemos como BlackRock o lo que sea, son los que tienen el control de esa producción. Y eso llevó inevitablemente a un reparto internacional del mundo, la división internacional del trabajo. Es decir, bueno, algunas estamos para hacer materias primas y otros para elaborar y vendernos la materia prima elaborada. Y obviamente todo esto bajo el control del capital financiero. O como pasa en multinacionales, que en un lugar se hace una pieza, en otra, depende de lo que le conviene. Bueno, de esto estamos hablando cuando decimos División Internacional del Trabajo, que es lo que estas leyes son las que reconoce Lenin y que aporta realmente de forma muy lúcida a la militancia para que nosotros podamos tener esa herramienta y podamos evaluar por qué suceden estas cosas, ¿no? Bueno, solo por nombrar algunas de las expresiones que tiene el imperialismo actualmente en Argentina, para entender entonces por qué estamos hablando del imperialismo y por qué, para pensar en el proceso de autodeterminación de los pueblos, tenemos que ver cómo funciona Argentina en ese entramado mundial, ¿no? Porque hay que aprender, digamos, a poder leer la política económica, social, cultural y política de nuestro país en relación también a su inserción en el mundo y la necesidad de articulación que tiene con otros países, además para poder desarrollar su política. Y esto nos va a servir también para poder analizar de otros países justamente sus comportamientos o no en función del imperialismo, ¿no? Para ver algunas de esas expresiones, entonces, tomamos prestado un pedacito de una formación del PRT en relación a una de los fondos de inversión, BlackRock, que muestra la tremenda concentración que hay, esto que Lenin habló en su momento y que miren hasta dónde llegó en estas concentraciones tremendas transnacionales, que bueno, tomamos ese ejemplo del fondo de inversión BlackRock, porque además tiene una incidencia absoluta en nuestro país, pero muestra toda la dimensión, ¿no? Entonces así que tomamos prestado este pedacito de video de la formación de los compañeros de otra organización, ¿no? Del PRT. Bueno, vamos a traer algún ejemplo de estos grandes grupos económicos, en particular fondos de inversión. Quizás el nombre BlackRock lo habrán escuchado nombrar en la televisión en estos últimos meses, sobre todo. Pareciera que BlackRock, si nos dicen BlackRock por primera vez, no sé, pensamos en una banda de heavy o en un grupo de rock, ¿no? Propiamente dicho, pero resulta que así como lo escuchamos, BlackRock es uno de los grandes capitales que dirigen la producción mundial. Estos grupos económicos, esta oligarquía financiera actual, tiene sus inversiones diversificadas en distintas ramas de producción y en distintas esferas de inversión del capital. Veamos, por ejemplo, vamos a ver algunos poquitas conglomerados empresariales dentro de los cuales BlackRock es uno de los principales accionistas. El primero que traemos es Glencore, es el grupo Glencore. Glencore es una de las empresas de minería más grandes del mundo, posee una de las principales reservas de cobalto a nivel mundial. En Argentina también opera a través de una empresa minera que se llama Xstrata. Pero lo curioso en estos últimos meses es que Glencore también era el socio transnacional de Vicentín, uno de los socios transnacionales del grupo Vicentín. Hemos denunciado reiteradas veces en diversos documentos de nuestro partido que pueden encontrar en nuestra página web,
que en realidad la supuesta intervención al Grupo Vicentín tenía por objetivo rescatar a capitales como BlackRock y un conglomerado de bancos privados transnacionales que eran acreedores del Grupo Vicentín, justamente estatizar la deuda de Vicentín para poder pagarle a estos grandes grupos capitalistas. Además, BlackRock, como todos sabemos, o como lo hemos escuchado, mejor dicho, porque nadie tiene por qué saberlo, lo hemos escuchado mucho en los medios de comunicación, es uno de los principales acreedores de deuda externa argentina, y directamente el gobierno de Argentina negoció con los capos de este fondo de inversión para poder acordar el cierre de deuda, ¿no? Es decir, un supergrupo económico que a través de esta empresa ha salido mucho en la prensa en nuestro país. Pero veamos algunas otras empresas en las cuales es uno de los accionistas mayoritarios BlackRock. Podríamos mencionar a la Coca-Cola, Apple, Microsoft. Fíjense, Apple y Microsoft son dos empresas del mismo rubro, sin embargo eso no impide que compartan accionistas mayoritarios como BlackRock. La General Electric, Bayer Monsanto, este conglomerado Bayer Monsanto, la fusión entre Bayer y Monsanto, fue producto de una iniciativa del propio BlackRock, quien se convirtió en accionista mayoritario de ambas empresas y de esa manera forzó la fusión, convirtiendo a estas empresas en una de las empresas más grandes del mundo en términos de industria química y agrotóxicos, ¿no? Podríamos mencionar también a Edenor, a Mercado Libre, una empresa que nos dicen que es nacional, que es argentina, porque uno de sus fundadores era argentino. Sin embargo, desde el momento de su fundación, esta empresa estuvo soportada por grandes fondos de inversión transnacionales y bancos privados como el JP Morgan. De hecho, hoy en día BlackRock es uno de los accionistas mayoritarios de Mercado Libre, o sea que de nacional no tiene nada, ¿no? Facebook, Pampa Energía, otra empresa que nos dicen que es nacional y que a veces nos mencionan los nombres de algunos políticos metidos atrás de esta empresa, y sin embargo hay grandes grupos monopólicos como BlackRock detrás. Telefónica, Google, Amazon. Fijémonos en este caso particular, para traer solo algunos ejemplos, ¿no? Ford y General Motors. BlackRock es uno de los accionistas mayoritarios de Ford y de General Motors, que son dos empresas que podríamos pensar, y que efectivamente sucede, ¿no?, que compiten en el mismo mercado de mercancías. Es decir, ambos son fabricantes automotrices de una gama similar, con lo cual compiten por las ventas. Pero esto no quita que, al mismo tiempo, cada una de estas empresas, Ford y General Motors, esté conformada por distintos accionistas, ¿no?, y que compartan accionistas mayoritarios. Los accionistas, para el que quizás no está acostumbrado a este tipo de jerga, son los dueños que se reparten proporcionalmente la empresa, digamos, ¿no?, para simplificarlo. Entonces, BlackRock es uno de los accionistas mayoritarios de Ford y también de General Motors, con lo cual existen dos planos de competencia capitalista, podríamos decir, en esta situación. Por un lado, estos fondos de inversión y grupos económicos tienen sus acciones, sus inversiones diversificadas en distintas ramas de la economía. Fíjense que en todo esto, bueno, me había olvidado de mencionar también empresas como Procter & Gamble o Unilever, ¿no?, que son empresas de servicios, de bienes de consumo masivo, bienes químicos y de consumo masivo. Estos fondos de inversión y grupos económicos tienen sus acciones diversificadas en distintas ramas productivas y ramas de servicio, industriales y financieras. Con lo cual, ya arrancamos desmitificando uno de los grandes contrabandos ideológicos que nos mete la burguesía, y es la existencia de una burguesía industrial y la existencia de una burguesía financiera, como si fueran cosas diferentes. Como nos decía Osvaldo, son todas oligarquías financieras, tienen sus intereses diversificados. Por eso es mentira que existe una burguesía industrialista, desarrollista, buena, entre comillas, y una burguesía bancaria, financiera, especulativa, mala, por el otro. Son los mismos grupos económicos. Eso por un lado.
Y por otro lado, lo que tenemos que decir también es que además de que se dé la competencia entre distintas empresas, como puede suceder entre Ford y General Motors, o entre Procter & Gamble y Unilever, al mismo tiempo, dentro de cada conglomerado empresarial, se da una disputa dentro de los grupos económicos que la conforman para obtener la mayoría accionaria de esas empresas y poder, de esa manera, dirigir el destino de los negocios de cada empresa, decidir qué fusiones se realizan y qué fusiones no, etc. Bien, acá tenemos el proceso de extranjerización de nuestro territorio como otra cuestión, otro aspecto del imperialismo, porque justamente va teniendo como enclaves, va promoviendo que extranjeros o empresas extranjeras vayan adquiriendo territorio en zonas que inclusive están prohibidas que las tengan. Y si bien Milei sacó la ley, que las restricciones que había de las leyes para que puedan adquirir los extranjeros era un porcentaje que solo podían adquirir y ahora es sin límite, esto ya venía siendo violado desde hace mucho tiempo, ¿no? Que tiene que ver con esto de los intereses extranjeros, que no se trata solamente de una cuestión de negocios. Acá, por ejemplo, no está todavía, porque es un mapa que está algo desactualizado, pero por ejemplo es conocida la intención de Qatar de justo ir a lugares donde hay vertientes de agua. El agua es un bien y un recurso que se está visualizando en el futuro escaso y que entonces van planteándose, bueno, tener lugares donde dominar ese recurso, ¿no? Pero bien, digamos, fíjense en este mapa, hay grandes terratenientes inclusive, que son muchísimas hectáreas, pero bueno, la cuestión es que tienen ya su garra puesta, pero además hay un montón más que no están acá y que, porque ya les digo, no es actualizado este mapa, ¿no? Pero solo para poner un ejemplo, también en el norte esto sucede, no solamente en el sur. Obviamente, otro de los aspectos fundamentales en que se maneja la dominación, digamos, de países es la extorsión de la deuda externa, ¿no? Que muchísimas veces, eso lo hemos visto en forma explícita, como pasó con el gobierno de Macri y demás, se promueve justamente que se tome deuda para poder desde ahí imponer políticas, ¿no? Entonces son todos temas que iremos viendo, pero sí, queríamos centrar, de hecho, justamente parte del programa de convocatorias en una independencia contempla el no pago de la deuda dentro de ese plan de autodeterminación, ¿no? Tampoco nos puede faltar en estas expresiones del imperialismo que queremos acá poner a modo de ejemplo, los recursos comunes, los bienes comunes, los recursos naturales que bueno, el imperialismo los necesita a muerte y bueno, y ahí va incidiendo y es parte de las políticas imperiales, digamos. No es que el litio lo arregla el gobernador de Salta, no, interviene, y si llega a haber dificultades son cuestiones de Estado, ¿no? Entonces también es un elemento principal del imperialismo, ¿no? La otra cuestión son las bases militares de Estados Unidos, que en este momento justamente hay una construcción en Tierra del Fuego, hay otra en Neuquén, y bueno, ahí es algo bastante explícito de cómo Estados Unidos, digamos, planta bandera militar para ser funcionales a las políticas de la OTAN. Bueno, nos estaremos viendo entonces en el próximo encuentro. Queríamos regalarle esta frase de Lenin que tiene que ver con marcar cuál es el momento en que una sociedad está en condiciones para realmente llevar adelante una revolución. La frase dice así: ¿cuándo comenzará la revolución? Por un lado, los explotados deben adoptar la conciencia de la imposibilidad de seguir viviendo en las condiciones en las que viven.
por otro lado, que los explotadores no puedan seguir viviendo y dominando con los métodos pacíficos y parlamentarios. Bueno, nos vemos, compañeros, compañeras, para la próxima.